Buenas tardes, soy María Jesús Rodríguez Entrena y junto a dos compañeras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia vamos a presentar en el tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas la ponencia titulada Valoración del alumnado sobre el e-portafolio como herramienta metodológica para favorecer el aprendizaje y la evaluación. La estructura que vamos a seguir para esta presentación será la siguiente. En primer lugar, plantearemos los objetivos de este trabajo. En segundo lugar, vamos a describir los elementos que se han considerado para diseñar los e-portafolios. En tercer lugar, los participantes, la muestra y los grados en los que se ha aplicado esta experiencia. En cuarto lugar, el proceso y los resultados obtenidos. Y finalmente, las conclusiones y las propuestas de mejora. Las tres personas que presentan este trabajo forman parte de un grupo de innovación docente de la Universidad de Murcia titulado Innovando Pedagogías Emergentes en la Enseñanza Universitaria. El objetivo fundamental de este trabajo era implementar una experiencia de e-portafolio dentro de distintos grados y distintas asignaturas de grado y posgrado. El objetivo fundamental consistía en utilizar el e-portafolio como una herramienta para fomentar el aprendizaje, la reflexión y la evaluación. Las universidades participantes en este estudio han sido tanto la Universidad de Murcia como la Universidad de Córdoba y la Universidad de Granada. Los grados que han estado implicados en la experiencia de innovación educativa han sido grado de educación primaria, grado de educación infantil, doble grado de infantil y primaria, grado en pedagogía, grado en educación social, otros estudios de grado, otros estudios de máster y grado en administración y dirección de empresas. Como veis, algunos de los grados aparece que no han tenido participación en la encuesta, aunque sí que han participado en la experiencia de innovación. Es decir, han aplicado la experiencia de innovación, pero cuando se pasó la encuesta de satisfacción a los alumnos, pues no la completaron. En primer lugar, pues se consideró una estructura de portafolio que se intentó implementar en todos los títulos de la misma manera, siempre adaptando un poco a la casuística de cada asignatura en función de si era grado o máster, pero se estableció una estructura común para el diseño de esos e-portafolios. Entonces, básicamente, como los tres objetivos que tenía era la reflexión, el aprendizaje y la evaluación, esos tres ejes estaban presentes en todos los portafolios, aunque como decimos, cada uno de ellos en función de la materia, pues tomaba una estructura o tomaba otra. Pero se pedía al alumnado que todas las semanas hiciera una entrada semanal al portafolio donde recogieran algunas de las actividades que habían hecho, reflexionaran sobre los aprendizajes que habían logrado esa semana, aportasen, por ejemplo, otro apartado de información extra que quisieran completar. Por ese lado teníamos cubierto el apartado de aprendizaje, reflexión, donde tenían que hacer un apartado donde se reflexionara sobre qué les había aportado el aprendizaje de esa semana y finalmente un apartado de evaluación donde se evaluaba tanto al profesorado como a la asignatura. El proceso que se siguió para el desarrollo de este proyecto de innovación, que aprovecho para decir que es un proyecto de innovación que se incardinó dentro de la convocatoria de proyectos de innovación que anualmente oferta la Universidad de Murcia. Este proyecto se sometió a la convocatoria, fue seleccionado para llevarlo a cabo y finalmente lo que presentamos en este trabajo son los resultados de la implementación de este proyecto de innovación. Las fases por las que pasó el proceso, en un primer momento fue de formación para todos los miembros del equipo de innovación, porque de alguna manera teníamos que tener una formación común en relación a qué eran los e-portafolios, qué sentido tienen, para qué se utilizan, cómo se estructuran, qué tipo de aplicaciones informáticas podemos utilizar para hacer un e-portafolio. O sea, que tuvimos una fase de formación interna de todo el profesorado. En un segundo momento se diseñaron instrumentos y se elaboró un instrumento para el alumnado y otro para el profesorado, donde en ambos casos era una guía explicativa de en qué consistía la experiencia, los apartados que tenía los e-portafolios para el alumnado como una guía y también se elaboró una rúbrica para evaluar los portafolios. En una tercera fase se aplicaron estos e-portafolios dentro de todas las asignaturas. En la mayoría de los casos se pudo incorporar en la guía docente, en otros no, pero se consideró como una actividad dentro de las asignaturas que también era evaluable. La cuarta fase fue la evaluación, que hemos utilizado, como habéis podido ver, pues un cuestionario
un cuestionario de satisfacción para el alumnado y finalmente la difusión, que es el apartado donde nos encontramos ahora mismo a través de este congreso y una serie de publicaciones que se van a derivar de esta experiencia. Bueno, aquí lo que hacemos ahora es presentar algunos ejemplos de los portafolios que han diseñado los estudiantes. En este caso, por ejemplo, es un estudiante de máster, del máster de Inclusión y Exclusión Educativa de la Universidad de Murcia y como vemos, pues en este máster se trabajó además por tertulias dialógicas, con lo cual, si vemos la parte de arriba, veis que aparecen un poquito, pues en la página principal solían presentarse, a veces eran portafolios individuales, a veces grupales, pues se presentaban a ellos mismos. En este caso se le pedía un post semanal o una entrada semanal con las tertulias que se iban trabajando en el aula, la reflexión y el aprendizaje que el trabajo de esas tertulias les suponía, tareas que habían hecho y, como decíamos antes, pues un apartado de información extra donde se ampliaba un poco todo lo que se había hecho en el aula y dentro de ese más no se puede pinchar, pero también aparecía la evaluación y la autoevaluación de los estudiantes. Otro ejemplo, en este caso, es de un aula de educación infantil y como veis, pues la parte de arriba, donde aparecen las secciones, pues tenemos un poquito igual, ¿no? Una introducción a la asignatura, la presentación, las actividades, la reflexión y la evaluación que el alumnado hacía, como decíamos, tanto de la asignatura como de su propio aprendizaje. Y como podemos ver, pues ellos hacen unos portafolios pues bastante creativos, donde tenían bastante libertad para incorporar a nivel de diseño todo lo que quisieran. Y también, pues a pesar de las premisas que le dábamos, ellos tenían libertad para hacer su portafolio de la manera que consideraran más oportuna y también con la aplicación que consideraran más apropiada. Finalmente, este ejemplo de portafolio es de educadores sociales, del grado de educación social, y del mismo modo veis que cada uno de ellos presenta como los mismos apartados, pero diseñados de distinta manera. En este caso, pues aparecen las actividades que han llevado a cabo en el aula, las dinámicas que han llevado a cabo en el aula, los textos obligatorios, una reflexión sobre el papel del educador social, la autoevaluación y las conclusiones finales. En definitiva, lo que buscamos a través del portafolio es que semanalmente tuvieran que pararse a pensar qué les haya aportado la asignatura, qué aprendizaje habían logrado y sobre todo, pues, para qué les puede servir ese aprendizaje. Entonces, forzar un poquito ese momento para recapitular lo que se había hecho cada semana y también para reflexionar en torno al aprendizaje que habían alcanzado. Y al finalizar la asignatura, como veíamos, teníamos ese apartado ahí de autoevaluación y de evaluación final. Bueno, para evaluar esta experiencia de innovación se diseñó una encuesta que además se validó por expertos. Y en esta encuesta de satisfacción pues se incorporaron distintos ítems con una escala Likert de 1 a 5, donde se medían pues, distintos aspectos a nivel de motivación del alumnado, lo que les había aportado el portafolio, a nivel de creatividad, de competencias tecnológicas, y en base a las afirmaciones que contemplaba el cuestionario, pues ellos iban marcando en una escala de 1 a 5 lo que les merecía esa afirmación. Y en la parte final aparecían también una pregunta abierta en relación a que ellos podían expresar con sus palabras qué les había aportado o qué beneficio les había reportado participar en esta experiencia de innovación docente. En relación a los resultados, lo que menor valoración obtuvo, pues fue, es decir, menor valoración porque estaba menos puntuado que el resto de ítems, pero como podéis ver, en una escala de 1 a 5, las puntuaciones medias oscilaban entre el 3,3 y el 3,5, con lo cual también son valoraciones positivas, pero como digo, por debajo de las que presentaremos a continuación. ¿Qué es lo que consideraban con un poquito menor puntuación? En general, pues decían que realizar el e-portafolio pues ha aumentado su motivación, pues sí que le ha aumentado, pero no significativamente. Si les gustaría que el e-portafolio se utilizara en más asignaturas, pues la media que salía era un 3,5. El e-portafolio ha aumentado mi interés por la asignatura, pues en general igual, la media un 3,5. Y finalmente, el e-portafolio me ha permitido tomar conciencia de cómo aprendo y qué me va bien y qué no me va bien para aprender. En este sentido, se buscaba ver si les ha servido para la autorregulación de su aprendizaje. Y en general es positivo, pero como decimos, han obtenido menor valoración que lo que vamos a mostrar a continuación. Los ítems que mejor valorados estaban, fijaos, con unas medias que rondan del 3,8 al 4 sobre un total de 5, lo que decían era que el e-portafolio les ha ayudado a prestar más atención a los contenidos y a las actividades. ¿Por qué?
porque semanalmente sobre esos contenidos y esas actividades debían hacer un post, una entrada en su e-portafolio con una reflexión al respecto, que además le ha resultado una herramienta útil para documentar su aprendizaje, puesto que al finalizar el cuatrimestre ellos tenían recogido en ese portafolio pues todas las evidencias de todo el contenido teórico y práctico de la asignatura. Por otro lado, les permite también pues, guardar ejemplos sobre el trabajo de clase, que a veces cuando pasa el tiempo, pues ya no recuerdan qué tipo de tarea han hecho o no saben dónde la tienen y de esta manera, pues en ese portafolio digital se queda un registro de todos los trabajos que han ido haciendo a lo largo de la asignatura durante todo el cuatrimestre. Por otro lado, sí que les resulta una estrategia útil para evaluar su aprendizaje, pues son ellos mismos los que aprovechan para pensar, para detenerse a reflexionar qué les ha aportado ese contenido o esa actividad que han hecho durante esa semana y sobre todo qué han aprendido y para qué les ha servido. También ha facilitado su competencia digital, puesto que era un portafolio digital, al final les ha permitido desarrollar esa competencia digital que algunos de ellos pues, no tenían muy desarrollada. Por otro lado, también reconocen que les beneficia a su aprendizaje, es decir, que el realizar esta tarea semanal, a pesar de que también reconocen que les supone un esfuerzo extraordinario por tener que dedicarle un tiempo semanal a ello, sí que les reporta beneficios para su aprendizaje, porque además les permite profundizar en la asignatura. Como sabéis que tenían que realizar también un apartado de información extra que ellos podían añadir, pues artículos, noticias de prensa, conexiones con otras asignaturas, pues eso también le hace a profundizar un poco más en los aprendizajes de la materia. Por otro lado, promueve su participación activa, porque al final no pueden descuidarse, todas las semanas tienen que hacer la entrada y en definitiva le obliga a estar siempre conectados con la materia. También reconocen que ha facilitado la reflexión sobre su aprendizaje, o sea, se tienen que parar a pensar el contenido o la actividad que he trabajado durante esta semana, para qué me sirve o qué me aporta a nivel pues, personal y a nivel a nivel profesional, para qué me puede servir este contenido cuando me incorpore al mundo laboral, ¿no? Y finalmente, pues también ha facilitado el aprendizaje colaborativo, porque muchos de ellos, aunque en algunos casos el portafolio se hacía individualmente, en muchos de ellos el portafolio era un trabajo en equipo. En relación a esa pregunta abierta que le hacíamos al final, donde se preguntaba por los beneficios que le ha reportado la experiencia de innovación a través del diseño de un portafolio, manifestaban que han creado algo bonito, que les ha permitido aprender juntos, que es una herramienta que permite tener toda la información de manera esquemática, que le ha ayudado a mejorar sus competencias tecnológicas, que le ha ayudado a implicarse más en la asignatura, a expresarse mejor, a buscar información, le ha venido muy bien para profundizar. Lo que hacen es un poco reforzar de alguna manera, de forma escrita, redactada, pues algunos de los ítems que ya anteriormente en el apartado cerrado le habíamos preguntado, ¿no? Les permite profundizar, les permite reflexionar, tener al día todos los contenidos y tener recogido en un mismo documento, en un mismo espacio virtual, toda la información de la asignatura. Había otra pregunta que se cerraba también, donde se les ponía si habían tenido dificultades para hacer el e-portafolio. Pues estas dificultades se resumían en las siguientes: pues no he tenido dificultad, o me falta formación sobre el uso del e-portafolio, o me falta tiempo para implicarme, o falta de apoyo técnico, o falta de confianza en mí mismo, o falta de tiempo para realizar el portafolio, no me gusta la tecnología, no tengo acceso a herramientas tecnológicas, no tiene relevancia para mi formación, u otras razones. Y de todas estas dificultades, pues algunos mencionaron falta de tiempo, otros mencionaron falta de formación, porque realmente nosotros de la asignatura no les formamos para hacer el portafolio, sino que les dimos ese guión, esa guía para el alumno, donde se explicaba en qué consistía el portafolio, se les daban distintas herramientas para poder diseñarlo y se daban unas orientaciones para su elaboración, pero realmente no se dedicó tiempo del aula a explicar cómo tenían que elaborar este portafolio. Pero en general, la mayoría de ellos manifestaban no haber tenido ninguna dificultad para su desarrollo. Y finalmente, como conclusiones y propuestas de mejora, pues como conclusión indicar que el proyecto de innovación fue un éxito y así fue evaluado tanto por los profesores como por el alumnado, porque permitió pues, corroborar desde la práctica que el e-portafolio sirve como herramienta, como decíamos en el título, para mejorar el aprendizaje, la reflexión y la evaluación. Y así lo ponen de manifiesto
las respuestas que han dado los alumnos al cuestionario que se diseñó. Entonces, en este sentido, se ha constatado que es una herramienta útil porque permite al alumno llevar la asignatura al día, porque le permite implicarse de una forma más activa en la asignatura, les permite profundizar un poquito más en el contenido de la asignatura y a su vez les permite servir para autoevaluarse en relación, autoevaluarse no solo de forma sumativa al final, sino también formativa, porque durante toda la semana ellos van reflexionando sobre qué les aporta el aprendizaje de la asignatura. Con lo cual podemos decir que el e-portafolio pues, cumple con creces los 3 objetivos que nos propusimos y por ello, a pesar de que el proyecto de innovación ha finalizado, pues muchas asignaturas se han incorporado como una práctica más dentro de las prácticas establecidas en la guía docente. Como propuesta de mejora, lo que plantearíamos a nivel de profesorado sería prestarle un poco más de atención dentro del aula al portafolio final. Es decir, todas las semanas, en general, todos los profesores iban supervisando las entradas que el alumnado iba haciendo. Pero al final, por falta de tiempo en el cuatrimestre, pues no permitió hacer como una puesta en común de todos los portafolios donde se revisaran todos y dentro del gran grupo para que todos vieran el trabajo de los demás, pues eso hay portafolio. Y creo que eso sería un aporte significativo para que todos puedan ver un poco cuáles son los grandes aprendizajes que han logrado, esa información extra que han incorporado y cómo se han autoevaluado y evaluado la propia asignatura. Así que, en definitiva, podemos seguir avanzando en esta vía, pero la experiencia de innovación ha sido muy bien valorada, como decimos, tanto por profesores como por alumnado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y para cualquier información que queráis consultar o cualquier duda que os haya quedado, podéis contactar conmigo en este correo electrónico entrena@um.es y estaremos a vuestra disposición y encantados de explicar las dudas que tengáis, ¿vale? Gracias y buena tarde.